noches, vamos a empezar la clase. Hoy les encargo que no hablen porque no puedo hablar muy recio. Si no escuchan, tal vez se pueden hacer un poco hacia adelante los que están atrás. La vez anterior habíamos llegado aquí hasta el punto en cuanto a la solución del caso en el que habíamos definido que tengo muy pocas posibilidades de defender la validez del Segundo Testamento, pero si logro afectar la validez del Primer Testamento, de todos modos me quedo más o menos en la misma situación. Es decir, se produciría este caso en el que la sucesión sería intestada, y como el cliente nuestro es el único pariente del causante, pues entonces él sería el heredero. Siguiendo con esa línea de pensamiento, entonces correspondería que ya, pues la respuesta a esto ya la tienen ustedes porque ya más o menos la hemos platicado y en todo caso ya la habían visto los grupos. Correspondería preguntarse esto: si existe alguna causal para declarar la nulidad del Primer Testamento. Y en cuanto a esa posible nulidad del Primer Testamento, ya habíamos establecido que en ese Primer Testamento también existe otro problema, que es que no comparecieron testigos, y la presencia o la comparecencia de testigos es un requisito esencial en un testamento. Y entonces dice aquí que podríamos pensar en una demanda o en una reconvención en donde se pretendiera la nulidad de ese Primer Testamento. Y dice por aquí que por el momento queda la reconvención como una posibilidad, porque ya después vamos a ver en un momento que en realidad no se podría esto plantear como reconvención. Pero en principio la idea aquí es que esto sería en todo caso una pretensión independiente, descartando entonces el tema aquel de la posibilidad que planteaba algún grupo de interponer una excepción perentoria que se refiriera a esta nulidad. Como excepción perentoria no se puede porque es una pretensión independiente. Entonces tendría en todo caso que ser a través de una demanda. Las únicas dos formas de plantear una verdadera pretensión al juez es a través de una demanda o a través de una reconvención, que no es más que una demanda que se plantea dentro de un proceso de existencia, en la cual el demandante es quien originalmente era demandado y el demandado es quien originalmente era demandante. Entonces, por aquí estaríamos con eso. Luego planteamos aquí la posibilidad, si es posible que se pretenda en este caso la nulidad del proceso sucesorio, y eso sale porque algún grupo lo mencionaba por ahí, que pedían que se declarara la nulidad del proceso sucesorio. Cuando revisábamos los trabajos ya adelantábamos que esto no es posible. En un proceso no se puede pedir la nulidad de otro proceso, salvo cuando la ley así lo establece expresamente. Por ejemplo, hay una ley de titulación supletoria que establece el trámite específico para la titulación supletoria. Cuando yo soy poseedor de un bien durante el tiempo exigido por la ley y cumplo los demás requisitos exigidos por la ley, para formalizar esa posesión y que eventualmente se convierta en un derecho de propiedad, puedo seguir unas diligencias voluntarias. Y eso es un trámite ante juez, pero la misma ley establece que si se dan ciertos supuestos, luego se podría en juicio ordinario demandar la nulidad de aquellas diligencias voluntarias, pero eso es únicamente porque la ley así lo permite. Fuera de supuestos como ese, y tal vez es el único que se me ocurre a mí, en donde en un proceso pueda yo pedir la nulidad de otro proceso anterior, fuera de casos así específicamente permitidos por la ley, eso no es posible. Si se incurre en una nulidad en un proceso, tengo que hacerlo valer dentro del mismo proceso por el mecanismo que corresponde, algún medio de impugnación, o si me están violando mis derechos sin haberme dado audiencia, tal vez procede un amparo o lo que fuera, pero no puedo promover un proceso bueno, el amparo por supuesto es un proceso independiente, pero es de justicia constitucional, pero un proceso de justicia ordinaria independiente para atacar la nulidad del primero no se puede. Entonces,
Si en el proceso sucesorio hubo alguna anomalía, habría que tratar de corregirla dentro del propio proceso sucesorio. Este que teníamos a la vista ya era un proceso independiente, era un juicio ordinario. Y en todo caso, del planteamiento que se les hizo, no se apreciaba que hubiera existido alguna nulidad o alguna anomalía en ese proceso sucesorio. El proceso sucesorio simplemente se inició sobre la base de que alguien dijo: yo aquí tengo un testamento, el señor ya se murió, quiero que seguir los trámites que corresponden para ser reconocido como heredero de este señor. Y hasta ese momento no hay algo que afecte la validez de ese proceso sucesorio. Luego llega la señora y mediante este juicio ordinario dice: un momento, aquí ese testamento es nulo, y entonces yo quiero que se declare la nulidad de ese testamento. Entonces, en esas circunstancias, que es donde se les pide a ustedes que atiendan al cliente, no existe algo para suponer que existiría alguna anomalía en el proceso sucesorio. Es más, la anomalía, quien entre comillas podría decir que hubo alguna anomalía, es la señora, al decir que el proceso sucesorio se estaba tramitando con base en un testamento nulo. En realidad no es así, porque mientras el juez no lo declare, el testamento conserva su validez, pero es lo más parecido a una anomalía que tendríamos ahí. Por el lado del cliente nuestro no había algo por qué suponer que había un problema con el proceso sucesorio como tal. Luego planteamos aquí esta pregunta: si esto sería un caso de nulidad de testamento, de nulidad de un negocio jurídico o de nulidad de un instrumento público. Si están utilizando sus teléfonos para algo que no sea la clase, por favor los apagan. Y esto sale porque la regla general es que existe una diferencia de esencia entre el instrumento público, la escritura pública, por un lado, y el negocio jurídico que está contenido en ese documento, por el otro lado. Entonces, si por ejemplo el contrato, tal vez de los más típicos, el contrato de compraventa, si yo celebro una compraventa de un bien inmueble en una escritura pública, el negocio jurídico como tal, el acuerdo de voluntades entre las partes, tiene sus propios requisitos de validez. Dice el Código Civil que para que exista el negocio jurídico se requiere consentimiento que no adolezca de vicio, capacidad del sujeto que declara su voluntad y objeto lícito. Entonces, si no concurren esos elementos, tenemos un problema con la validez del negocio jurídico. Ese acuerdo de voluntades no nace a la vida jurídica. Luego también están los requisitos específicos del negocio jurídico en particular. En el caso de la compraventa, que las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Si se pusieron de acuerdo solo en cuanto a la cosa, pero no al precio, no existe todavía un contrato de compraventa. Y entonces, ahí tenemos problemas que pudieran existir en cuanto al negocio jurídico como tal. Si se da un problema en cualquiera de todos estos aspectos, yo puedo plantear un juicio ordinario de nulidad de ese negocio jurídico. Luego, el instrumento público, la escritura pública en la que vamos a documentar ese contrato de compraventa, tiene sus propios requisitos. Y entonces, ya decíamos en la clase anterior, el artículo 29 del Código de Notariado dice: en los instrumentos públicos se tienen que cumplir con estos requisitos, y tiene una lista. Y luego el 31 dice: son requisitos esenciales de los instrumentos públicos estos, una lista más pequeña. Es decir, de todos los del 29, hay unos que son esenciales y otros que no. Y luego el 32, también del Código de Notariado, dice que si se incumplen los requisitos esenciales en los instrumentos públicos, se puede demandar la nulidad. Entonces, si tuviera un problema con alguno de esos requisitos, podríamos demandar la nulidad del instrumento público. Y normalmente, no normalmente, en muchos casos, son temas separados. Es decir, un problema
que se suscitara podría servir solo para demandar la nulidad del negocio jurídico, afectaría la validez solo del negocio jurídico, pero no la del instrumento público. El instrumento público está bien, cumple todos sus requisitos, pero por ejemplo, el objeto es ilícito. Si el objeto es ilícito, el negocio jurídico como tal es nulo. Pero si la escritura pública se cumple con todos los requisitos que establece el Código de Notariado, la escritura como tal no está afectada en su validez. Yo en ese caso puedo plantear una demanda solo de nulidad del negocio jurídico. A la inversa, dentro de los requisitos esenciales, tengo un Código de Notariado, por favor. Gracias. Dentro de los requisitos esenciales del instrumento público, dice, por ejemplo, el inciso tercero del 31, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Es decir, si el vendedor era una sociedad anónima, ese gerente o ese administrador único o ese mandatario que comparezca en nombre de la sociedad le tiene que acreditar esa representación al notario. Y no solo se la tiene que acreditar, sino que el notario lo tiene que hacer constar en la escritura. Si no lo hace constar en la escritura es nula, el instrumento público es nulo. Y entonces con el negocio jurídico como tal, en ese caso, con el acuerdo de voluntades, no había un problema. Tenemos un tema solo de nulidad del instrumento público. El negocio jurídico cumple todos sus requisitos. Y hay algunos casos en los que el incumplimiento es coincidente. Por ejemplo, si a mí me falsifican mi firma y entonces se supone que yo le vendí a alguien un bien, pero en realidad no lo vendí yo, me falsificaron mi firma, entonces en ese caso tendríamos un problema tanto con el negocio jurídico como con el instrumento público. ¿Por qué? Porque no hay un consentimiento de mi parte, no se cumplen los requisitos para que nazca la vida del negocio jurídico, hay una nulidad del negocio jurídico, pero también hay una nulidad del instrumento público porque no tengo la firma de los que intervienen en el acto o contrato, también es un requisito esencial del instrumento público. Entonces, en ese caso, en una sola demanda podría plantear ambas cosas, nulidad del instrumento público y del negocio jurídico, separando los argumentos de cada una. En la mayoría de casos, el negocio jurídico puede subsistir aun cuando no exista el instrumento público, es decir, la nulidad del instrumento público simplemente deja sin soporte documental al negocio jurídico, pero luego se puede plantear una demanda para pedir que se declare la existencia de ese negocio jurídico y forzar al otorgamiento de una nueva escritura. Entonces no es tan grave ni tan definitivo el que exista una nulidad del instrumento público, en la mayoría de casos. Cuando es a la inversa, cuando es solo nulidad del negocio jurídico, es más serio el tema, porque el instrumento público como tal queda vigente, pero es un puro cascarón, porque ya el contenido dejó de tener existencia jurídica. Entonces, si yo soy el que está en contra de aquello que estaba documentado en esa escritura pública, pues me conviene mucho más si logro obtener una declaración de nulidad del negocio jurídico, porque esa ya tiene efectos definitivos. Si es solo una nulidad del instrumento público, por regla general, como les digo, luego se podría seguir un proceso para que se otorgue un nuevo instrumento público. Por supuesto, eso tiene sus excepciones, porque hay contratos que son solemnes, que no existen si no se otorgan en la escritura pública. Entonces ahí la nulidad del instrumento público implica además la nulidad del negocio jurídico, aunque se hubiera cumplido con los otros requisitos del negocio jurídico, aunque hubiera habido capacidad legal del sujeto, consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito, pero si no se otorgó en instrumento público, porque ese instrumento público se declaró nulo, también ese negocio jurídico es nulo. Ahora, entonces normalmente la regla general es que deberíamos hacer esa separación. La nulidad de qué estoy demandando.
¿Es la nulidad del instrumento público? ¿Es la nulidad del negocio jurídico? ¿O es la nulidad de ambas a la vez? Haciendo mis argumentos para cada una de ellas. Ahora, en este caso en particular del testamento, se produce una situación un poco curiosa. Porque el Código Civil lo que dice es, en su artículo 977, es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Es decir, ya no es un tema de nulidad del instrumento público, como ocurriría en la mayoría de casos de conformidad con los artículos 31 y 32 del Código de Notariado, sino la ley lo que dice es nulo el testamento. Entonces, a mi juicio, lo más correcto sería, si se diera algún supuesto como este, en mi demanda, al indicarle al juez que estoy demandando, en este caso sería un juicio ordinario de nulidad de testamento. Y ya luego hacer ver que esta nulidad, ya en la parte de los argumentos, digamos, hacer ver que esta nulidad afecta tanto a la declaración de voluntad propiamente dicha, como al instrumento público, porque en realidad en este caso eran problemas del instrumento público, eran problemas de deficiencias en que incurrió el notario. Entonces, aquí buscando algunos antecedentes en sentencias de la Corte Suprema de Justicia de casos como estos, para ver cómo se había trabajado el tema, en la mayoría, que no son muchos, pero en la mayoría de situaciones se usa precisamente esa denominación, juicio ordinario de nulidad de testamento. Entonces tenemos por aquí una sentencia del año 2000 de la Corte Suprema de Justicia, y en los antecedentes dice que el señor fulano de tal inició juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento, que le habían falsificado la firma supuestamente al testador. Luego hay otra por aquí, del año 1987. En tal fecha la señora presentó demanda ordinaria de nulidad absoluta del testamento. Otra del año 2003. Se tiene a la vista el recurso de casación interpuesto por fulana contra la sentencia dictada por la sala tal, en tal fecha, dentro del juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento. Y hay una que se sale de esa línea de pensamiento, pero a mi juicio no es lo correcto, ya les voy a explicar por qué. En esta dice: antecedentes, en tal fecha los señores tales plantearon demanda ordinaria de nulidad absoluta de la escritura de testamento. Ya identifican de qué escritura están hablando. Les decía yo que hay, la regla general es que si solo se afecta el instrumento público, el negocio jurídico subsiste, salvo cuando el otorgamiento en testamento sea requisito esencial para su validez. Entonces, por ejemplo, el mandato dice la ley que se tiene que otorgar en escritura pública, salvo un par de excepciones que la propia ley establece donde se admite en carta poder. Pero la regla general es que el testamento debe ser otorgado en escritura pública. Si no se otorga en escritura pública, no nace a la vida jurídica. Si se otorga en escritura pública, pero luego se declara la nulidad de ese instrumento público, entonces el instrumento público como tal es nulo. Pero eso a su vez implica que el negocio jurídico también sea nulo, porque no puede existir sin el instrumento público. Pero hay que pedírselo al juez. Entonces, si en una escritura de testamento se omite alguna de las formalidades esenciales del instrumento público y yo quisiera declarar que se declarara esa nulidad, yo tendría que plantear un juicio ordinario de nulidad del instrumento público y de nulidad del negocio jurídico. Entonces, haría primero mi argumentación de por qué el instrumento público es nulo, y luego argumentaría que
al ser nulo el instrumento público, el negocio jurídico no puede subsistir por sí solo, porque es requisito esencial de validez del testamento, del contrato de testamento, el ser otorgado en escritura pública. Más o menos eso pasaría aquí. Aquí en este último ejemplo que les decía, se pidió solo la nulidad de la escritura de testamento, pero en realidad a mí lo que me interesa es la nulidad del testamento. Y aunque sea como basado en problemas de la escritura propiamente dicha, lo que dice el Código Civil es nulo el testamento si se produce el incumplimiento de alguna de estas formalidades. Entonces, a mi juicio, lo correcto en este caso es demandar la nulidad del testamento. Y ya luego, dentro de la argumentación, pues haré ver si es un problema de la declaración de voluntad como tal, si es un problema de la escritura pública, como en este caso que nos ocupa, pues es un problema de las dos cosas. ¿Estamos ahí? Luego preguntamos aquí si aplica el plazo de caducidad de 4 años. Eso porque varios de ustedes hacían alguna referencia a ese tema dentro de su análisis o dentro de su propia demanda o contestación de demanda o lo que fuera que estuvieran planteando. El Código de Notariado efectivamente dice en el artículo 32 que si se incumple alguna formalidad esencial de un instrumento público, se puede demandar la nulidad, pero dice siempre que se demande dentro del plazo de 4 años. Y entonces la regla general es que existe ese plazo de caducidad de 4 años. Más allá de 4 años después del otorgamiento de la escritura, aunque tenga el defecto que tenga, no se puede demandar la nulidad de ese instrumento público. Esa es la regla general. Ahora, aunque la ley no lo establece expresamente en alguna parte, la lógica nos dice que esa es una regla que no puede aplicar a un testamento. ¿Por qué? Porque para empezar, el testamento solo es conocido por el testador, teóricamente solo puede ser conocido por el testador y por el notario hasta que el testador fallezca. Por supuesto, los testigos que comparecen al acto y nada más, pero incluso no hay una oficina pública que tenga un conocimiento del testamento, como pasa con todas las demás escrituras. Con cualquier escritura que yo autorizo, tengo la obligación de remitir un testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Con un testamento tengo la misma obligación, pero el testimonio especial lo remito en una plica, en un sobre cerrado, y esa plica no la pueden abrir hasta que se compruebe que el testador falleció. Le doy también un aviso al registro de la propiedad, pero ese aviso del registro de la propiedad solo le doy unos datos generales, el contenido del testamento no se conoce. Entonces, aquí lo teníamos un poco más fácil, porque los dos testamentos habían sido otorgados en los últimos 3 años. Pero supónganse ustedes que este señor hubiera otorgado su testamento en 1985. Otorga un caso totalmente distinto a esto. Estamos en presencia de un señor que otorgó un único testamento, y ese testamento fue otorgado en 1985 y el señor falleció la semana pasada. Y al analizar el tema nos damos cuenta que lo que quieran, no comparecieron los testigos como en este otro caso. ¿Se puede demandar la nulidad de ese testamento? A mi juicio, totalmente sí. Y de hecho, en una de estas sentencias que tenemos por aquí de la Corte Suprema de Justicia, no se discutió el tema, ni siquiera se discutió si había operado la caducidad en ese caso, pero de las fechas sí se entiende que el plazo en todo caso hubiera transcurrido. Dice aquí en los antecedentes que el 6 de diciembre de 2004 los señores fulanos plantearon demanda y que el testamento estaba contenido en una escritura otorgada el 25 de junio de 1999, es decir, 5 años y medio antes de que se planteara la demanda. Y efectivamente en ese caso le dieron trámite a la demanda, llegó a sentencia y aquí ya estaba por la casación, sin haberse discutido el tema de la caducidad, porque como les digo, es un plazo que por naturaleza no puede afectar a la nulidad del testamento, sobre todo
Porque siguiendo lo que hablábamos aquí en esta segunda viñeta, en realidad no estamos planteando una demanda de nulidad del instrumento público, estamos planteando una demanda de nulidad del testamento. Entonces ahí el plazo sería inaplicable. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿El plazo de 4 años no aplica para el negocio jurídico? Para el negocio jurídico no. Ese es un plazo solo para el instrumento público. Para el negocio jurídico, si esto fuera una compraventa, digamos, puede ser una compraventa de hace 30 años, que usted puede plantear la demanda de nulidad del negocio jurídico. Ahora, la del instrumento público, ahí sí le aplica el plazo de caducidad de 4 años. Aunque exista la solemnidad de que el testamento es un acto solemne. No. A ver, regresemos. Su pregunta fue si el plazo aplica para el negocio jurídico. Recuérdese que... Por eso aquí, en esta segunda viñeta, les planteo yo 3 posibilidades. Una demanda de nulidad de testamento, una demanda de nulidad del negocio jurídico y una demanda de nulidad del instrumento público. Entonces les decía yo, la regla general es que yo tengo que hacer una separación entre el negocio jurídico, el acuerdo de voluntades entre las partes, por un lado, y el instrumento público, la escritura pública en donde se documente ese acuerdo de voluntades por el otro. Entonces, si es cualquier cosa que no sea un testamento, usted tiene que decidir, ¿es una demanda de nulidad del negocio jurídico o es una demanda de nulidad del instrumento público o es una demanda a la vez de nulidad del negocio jurídico y del instrumento público? Entonces, si fuera una escritura de compraventa, por eso le hago el ejemplo con la compraventa, es una escritura de compraventa y es una compraventa que se celebró hace 3 años. Si hay un problema tanto con el negocio jurídico como con el instrumento público, usted no tiene problema, puede plantear su demanda de nulidad del negocio jurídico y también puede plantear su demanda de nulidad del instrumento público, porque hace 3 años no tiene ahí un plazo de prescripción o de caducidad que le afecte. Si fuera una compraventa de hace 30 años, entonces ahí tiene un problema de caducidad con la nulidad del instrumento público. Para eso tiene solo 4 años. La nulidad del negocio jurídico no está afecta a un plazo de prescripción o de caducidad. La nulidad absoluta, por supuesto, es la nulidad relativa, sí, pero la nulidad absoluta no está afecta a un plazo de prescripción o de caducidad, la del negocio jurídico. Estamos hablando aquí del ejemplo de la compraventa. Ahora, si ya estamos hablando del tema del testamento, entonces les decía yo, ahí no sería una nulidad del negocio jurídico ni del instrumento público, sería una nulidad del testamento y no le aplica este plazo de 4 años que establece el Código de Notariado, porque por la misma naturaleza del testamento, muy probablemente el testador lo otorgó pues muchos años antes de fallecer. De hecho, pues es lo más común, pues, son más los casos en los que el testador fallece más de 4 años después de haber otorgado el testamento que los que menos. Yo, por ejemplo, creo que solo he otorgado un testamento en mi vida, fue hace como 15 años y la persona todavía está viva y no... Entonces, imagínese usted, Dios no lo quiera, pero que existiera un problema con ese testamento. Luego, los interesados no podrían decir, pues aquí operó la caducidad y no se puede demandar la nulidad de ese testamento porque ya pasaron 4 años. Nunca hubo una oportunidad de enterarse antes de eso. ¿Sí estamos claros en la diferencia? Si el testamento no nace a la vida jurídica hasta que muere. En sí nace a la vida jurídica. Lo que pasa es que no produce efectos y sobre todo no es conocido para los demás. Entonces, no importa cuándo se otorgó el testamento, si hay un incumplimiento de alguna formalidad, luego cuando nos enteremos de eso, después de que fallezca el causante, se puede demandar la nulidad. Ya solo tengo 2 dudas. Vemos que en la segunda viñeta usted hace esa diferenciación de nulidad de testamento que podría ser un instrumento público, pero lo hace porque el testamento tiene sus propios requisitos. O sea, me refiero al 42 y al 44. Y el instrumento público tiene los del 29 y el 31. O
sea, ¿por eso es de que hace esas dos? ¿O? No, no. Vamos a ver. Hacemos esta separación porque olvidémonos del testamento. Piense usted en cualquier otra cosa que esté contenida en una escritura pública. Un mandato, una compraventa, un contrato de obra, lo que usted quiera. Cualquier cosa que esté contenida en una escritura pública. En cualquier otro caso, usted tiene que hacer una separación. Tiene que definir si, aun cuando sea un contrato solemne, un contrato de mandato, aun cuando sea un contrato solemne, usted tiene que definir si el problema que usted encontró afecta al negocio jurídico como tal o afecta al instrumento público o afecta a ambas cosas a la vez. Y según lo que usted define, plantea una demanda de nulidad del negocio jurídico o una demanda de nulidad del instrumento público o una demanda de nulidad del negocio jurídico y del instrumento público. En el último caso, separando sus argumentos de cada uno de los dos temas. Eso es con cualquier otro acto o contrato que esté contenido en una escritura pública. Y el contrato, no importa si es solemne o no, siempre es lo mismo. Ahora, en el caso del testamento, no existe esa separación. Lo que la ley le dice es nulo el testamento. Entonces, en ese caso, usted ya no dice, ya no tiene que decidir si es nulo para efectos de su demanda, de cómo nominar su demanda, ya no tiene que definir si es nulo, porque a lo mejor la voluntad del testador no era comprensible, por ejemplo, y por lo tanto no se le puede asignar a alguien esa herencia. O sea, no podemos, se trata de un tema propio de la declaración de voluntad, digamos, como para que lo tratáramos de asociar a un tema del negocio jurídico, o si es un problema con la escritura pública como tal, que no comparecieron los testigos o que se interrumpió el acto o lo que fuera. Entonces, no importa, usted plantea su demanda de nulidad del testamento y al desarrollar sus argumentos va a indicarle al juez qué es el problema que usted ve con ese testamento. En este caso eran temas atinentes a la escritura propiamente dicha, pero de todos modos usted plantea su demanda como demanda de nulidad del testamento. ¿Qué significaría totalmente la pasada peticiones a la hora de pedir la nulidad solamente del negocio jurídico? Digamos, como el ejemplo que usted daba, que la compraventa hace un tipo de petición, caducó el derecho de pedir la nulidad del instrumento público. Entonces, ¿qué consecuencias tendría en ese apartado? Se tendría que pedir que, a pesar de que el instrumento público esté válido, pero el negocio jurídico no está válido, por tal razón no se haría jurídica. Lo que pasa es que usted, cuando plantea una demanda de lo que usted quiere, formula sus peticiones solo en lo atinente a esa demanda. Y le pongo un ejemplo bastante burdo solo para que veamos la diferencia. Supóngase usted que son un hombre y una mujer casados y resulta que el señor deja de cumplir con su obligación de prestar alimentos a la señora y a los hijos, y entonces la señora plantea una demanda, un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. La señora lo único que quiere es que el juez le fije una pensión alimenticia, no está, por lo menos por el momento, no está pensando en divorciarse. En su petición de fondo de la demanda, únicamente va a pedir que se fije la cantidad de tanto, la pensión alimenticia que el señor fulano de tal tiene que pagar a favor de Mengano. Nada más. No dice que por el momento no se declare el divorcio porque estamos pensando en reconciliarnos, o que por el momento la relación del señor con los niños, eso no interesa, porque la demanda es de fijación de pensión alimenticia y nada más. Lo mismo en el ejemplo que usted plantea. Si ya operó la caducidad en cuanto a la posibilidad de demandar la nulidad del instrumento público y por lo tanto voy a demandar solo la nulidad del negocio jurídico, yo planteo mis peticiones solo de nulidad del negocio jurídico. No le tengo por qué hacer ver al juez qué pasó con el instrumento público, si es nulo o no es nulo, si es válido o no es válido, si se podía o no se podía, porque no es tema de la demanda. Entonces yo le pido al juez
declare con lugar la demanda, en consecuencia declare nulo el negocio jurídico contenido en la escritura pública tal. Nada más. Entonces, supóngase si es un tema de una compraventa de un bien inmueble, ya como una petición accesoria para materializar, digamos, esa nulidad del negocio jurídico, le pediré que le libre un despacho al registrador de la propiedad para que deje sin efecto la inscripción de dominio tal, que era la que derivaba de ese supuesto negocio jurídico. Entonces, como les decía hace un momento, el instrumento público ahí quedará vivo, pero como un puro cascarón, porque deja de tener contenido. ¿Alguien más? ¿No? Luego preguntamos aquí, ¿en contra de quién deberían ser las demandas? Y nos referimos a la demanda de nulidad del segundo testamento y a la demanda de nulidad del primer testamento. Y escucho opiniones. No, ¿en contra de quién? ¿Quién es el demandado? Sí, yo también en algún momento en el transcurso del análisis del caso, pues posiblemente no tenía nada que ver, pero estaba pensando en que si el notario podría tener algún tipo de responsabilidad por la función de esos. ¿Y usted qué cree? Sí, pero no sé si se le pueda demandar a ella. Vamos a ir anotando las ideas por aquí. Lo dejamos por el momento como pregunta, el notario. ¿Qué más? Partes que son herederas en cada testamento. ¿Qué más? ¿O todos estamos de acuerdo que no hay otra posibilidad? ¿Estamos ahí? ¿No hay más opciones? Sí. Iba a decir de que contra quien inicia el proceso sucesorio, pero ya tengo entendido que son dos distintos. Vamos a ver. El notario. El Ministerio Público. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Porque yo no, por la reeducación del proceso sucesorio, Ajá. porque a pesar de que es un proceso sucesorio, pero al pedir la nulidad, dichas partes son interesados en el testamento, entonces por ello, desde mi punto de vista, son los que pueden ser partes dentro de la nulidad del testamento. Vamos a ver. Sí, pero la idea de su compañero creo que iba más por fundamentar esta sugerencia. Vamos a ver, el notario. El artículo 32 del Código de Notariado dice que cuando se produce este tema de la nulidad de un instrumento público, se puede deducirle responsabilidades al notario siempre que se le haya escuchado en el proceso en donde se declaró esa nulidad. Eso implica
que la regla general es que si yo demando la nulidad de un instrumento público, podría, dentro de ese juicio de nulidad, demandar al notario y luego demandarle los daños y perjuicios causados por esa nulidad. Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué dice la práctica? Yo no he visto algún caso en que el notario aparezca en un proceso como demandado. Y hablando no de testamento, sino de cualquier otra cosa. Yo no he visto un caso en el que el notario aparezca como demandado. Sí he visto varios, unos 5 procesos tal vez, en los que el notario aparece como tercero. Demandan a fulano de tal, el que tenga interés en el asunto, y citan como tercero al notario. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que si a mí me citan como tercero y yo considero que no debería figurar como tercero en el proceso, puedo plantear un incidente y que en ese incidente se discuta si debo ser o no tercero en el proceso. Y entonces en esos casos el notario plantea ese incidente, básicamente bajo el argumento de que es lo que cumplió con una función notarial que en el asunto no tiene interés. Y en todos los casos que yo he visto, ese incidente lo declaran con lugar y excluyen del proceso al notario. Entonces, hablando de su participación como tercero, nunca lo he visto como demandado, no sé qué resolvería el tribunal, pero por lo menos existiría el riesgo de que tal vez declararan con lugar alguna excepción previa de falta de personalidad. A mi juicio, el notario sí tiene legitimación para figurar en ese proceso como parte, como demandado. Luego dice aquí el heredero de cada testamento. Efectivamente, ese sí, y todos fueron más o menos por esa idea, que a quien demandaban o a quien suponían que habían demandado era precisamente al que figuraba como heredero. Luego lo de la Procuraduría General de la Nación, aquí según la idea que plantea su compañero, parecería no ser mala idea, pero tendríamos que regresar después a ese tema para ver por qué no es mala idea. En principio, la respuesta sería no, pero luego vamos a ver que a lo mejor sí. Pero más que todo eso, me interesa llegar a otro tema. Si yo demando, olvidémonos del testamento por un momento. Si yo demando la nulidad de un contrato, de un negocio jurídico, y el negocio jurídico es de compra-venta, ¿a quién tengo que demandar? ¿Qué más? No importa. Ajá. Ajá. ¿Ven ustedes alguna posibilidad distinta a eso que plantea su compañera? Su compañera dice, yo soy el comprador o el vendedor en este contrato, y según eso demando al que haya sido la otra parte en ese contrato. Alguien que no haya sido parte en el contrato de compra-venta, efectivamente es otra posibilidad, y en ese caso, ¿a quién demanda? Es que en una demanda de nulidad yo no digo que me perjudicó Juan o que me perjudicó Pedro. En una demanda de nulidad digo el negocio jurídico no tiene validez. Dicen aquí demanda. Es muy poco probable que exista un fiador, a no ser que la compraventa sea a plazos. Pero en una compraventa tal vez son intermediarios que pueden entre el vendedor y el comprador. Como un agente inmobiliario. No, él no tiene participación en el tema. En principio tengo por el momento dos ideas que son correctas. Alguien me dice, si yo soy el comprador,
y me interesa demandar la nulidad de ese negocio jurídico, demando al vendedor, y a la inversa lo mismo. Por allá me dicen, ahora resulta que yo no soy parte en ese contrato, demando a los dos. Perfecto. Compraventa aquí entre ellos dos. Luego resulta, él es el comprador y le vende a su compañero de ahí atrás. Y el que quiere demandar la nulidad soy yo. ¿Demando al vendedor, demando al comprador o demando al segundo comprador? El negocio jurídico que según yo es nulo es este de acá, pero ahora el dueño es el de allá. Demandaría a los dos y él como un tercero, ¿no? Es lo que yo les pregunto. Ya, su compañera dice, demanda a ellos dos. ¿Por qué demanda a ellos dos? Supongo que porque son los que fueron parte en el negocio jurídico. Ahora, lea usted, por favor, el artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial. Yo como deudor para, digamos, ya teniendo los bienes suficientes para pagarme acreedor, tengo que yo me vendo la casa a un tercero buena fe. Como caso que sea el acreedor, yo tengo un fraude para no pagar. Se ataca, digamos, para verificar la acción Es algo que la acción pauliana no es una acción de nulidad. No, pero ¿sabes lo que buscamos para que la nulidad de ellos es una construcción de nulidad? No, es que por eso le digo. Una cosa es la nulidad. El caso que usted me plantea, usted lo denominó correctamente, es una acción pauliana, pero la acción pauliana no es nulidad. El Código Civil lo denomina como revocación. Entonces, el negocio jurídico como tal cumplía sus requisitos. Si no cumpliera los requisitos, puedo demandar la nulidad, pero el negocio jurídico como tal cumplía sus requisitos. Ahora, el problema que la ley señala ahí es un tema de intencionalidad. ¿Por qué se hizo el negocio jurídico? No fue un negocio jurídico realizado de buena fe, fue un negocio jurídico realizado porque yo como deudor no quería tener bienes a mi nombre que usted me pudiera embargar, y entonces se los doné a mi hijo. Y entonces usted dice, pues aquí este negocio jurídico, esta donación se dio en fraude de acreedores, yo soy el acreedor, me están defraudando a mí, quiero que quede sin efecto ese negocio jurídico para que el bien regrese a propiedad del deudor, entonces usted puede embargarle el bien al deudor, pero no es nulidad, son dos cosas completamente distintas. Lea el artículo. Artículo 152, inafectabilidad de terceros inaudito. La sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso. Entonces, no me sirve demandar a estos dos que eran comprador y vendedor en el negocio jurídico que es nulo, porque ahora la tiene un nuevo comprador, es el dueño, y no lo puedo afectar a él con esa sentencia. Entonces, ¿qué hago en este caso? Si yo demando, esta es regla de oro, como dicen por ahí, es una regla que no tiene excepción. Si yo demando la nulidad de un negocio jurídico, ¿a quién tengo que demandar? Primero, a todos los que hayan sido parte en el negocio jurídico. Por supuesto, si yo fui parte en el negocio jurídico, no me demando a mí, demando a todos los demás. Si yo no fui parte, demando a todos los que fueron parte en este negocio jurídico. En el caso del ejemplo, comprador y vendedor. Pero además, tengo que demandar a todos los que se verían afectados por esa declaración de nulidad. En el caso de este ejemplo, tendría que demandar a los tres. Ellos dos, por haber sido parte en el negocio jurídico, y él, porque es el dueño actual del bien inmueble, que se va a ver privado de esa propiedad si declaran con lugar mi demanda de nulidad. ¿Sí? Esa es regla para cualquier caso que usted plantee una nulidad. Así define quiénes son sus demandados. Todos los que fueron parte en el acto o contrato, más todos los que se verían afectados por la declaración de nulidad. Ahora,
En el caso del ejemplo, ahora sí ya regresando al testamento, si extrapolamos esto que acabamos de hablar del contrato de compraventa para aquí, para el testamento, ¿quién es este? No. Yo les dije, si usted demanda la nulidad de un negocio jurídico, tiene que demandar a todos los que fueron parte en el acto contrato y además a todos los que se verían afectados. ¿Quién de todos esos? Ese cerebro, a ese hay que demandar. Sí. ¿Quién es ese? Él es el afectado por la declaración de nulidad. Ahora, ¿qué hacemos con el que fue parte del acto o contrato? Hablen sin miedo. Yo con esta demanda pretendo que quede sin valor la declaración de última voluntad de don, no me recuerdo cómo se llama, que falleció. ¿Cierto? Estoy dejando sin efecto, o quiero dejar sin efecto, o quiero que el juez deje sin efecto la declaración de voluntad de este señor. ¿Sí? ¿Puede pasar eso sin que el señor sea parte en el proceso? Ajá. ¿Y? No les creo que nadie sepa qué pasa en ese caso. Podría ser representado. ¿Cómo? No podría demandar a la SER. Por la La mortual es una ficción jurídica. Una ficción jurídica en virtud de la cual como que metemos en un bolsón todos los derechos y obligaciones de el difunto y a esto se le otorga una especie de personalidad jurídica. No es exactamente eso, pero más o menos para que se formen la idea y me comprendan el ejemplo. Más o menos, por supuesto, salvando las diferencias, como lo que pasa con las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil no tiene una existencia física. Por una ficción jurídica de la ley, este acuerdo de voluntades, si lo formalizamos en el contrato respectivo y lo inscribimos en el registro respectivo, luego tiene una personalidad jurídica y puede actuar como cualquier persona individual. Lo mismo con la mortual. Fallecido este señor, metemos en este bolsón todos sus derechos y obligaciones y esa mortual puede actuar como una persona. Dentro de otras cosas puede figurar como parte en un proceso. Y entonces yo no puedo pretender que el juez deje sin efecto la declaración de voluntad de este señor si este señor no se puede defender en el proceso, si no es parte en el proceso. Por razones obvias, el señor como tal ya no puede ser parte en el proceso porque ya se murió. Pero entonces esta prolongación de su personalidad va a ser parte en el proceso. Entonces, si yo demando la nulidad del segundo testamento, tendré que demandar lógicamente al que fue designado como heredero en ese testamento, porque se va a ver afectado, pero además demando a la mortual del señor. Si yo demando la nulidad del primer testamento, también demandaré
al que fue designado como heredero en ese primer testamento y también demando a la mortual del señor. Otro tema es quién representa a la mortual. Por allá su compañero decía el albacea. Si hay testamento y en el testamento se instituye un albacea, efectivamente el albacea es el que va a representar a la mortual. Si no hay testamento o habiendo testamento no se designa un albacea, entonces va a haber un administrador de la mortual. Entonces, ¿vamos de ahí? Alguien por aquí había pedido la palabra, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos temas de legitimación. Y por eso, porque la mortual va a ser parte en el proceso, para efectos prácticos, tendríamos que descartar la posibilidad de una reconvención. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho hace un par de láminas que teníamos que introducir este elemento de discusión de la nulidad del primer testamento a través de una demanda? Y que eso, desde el punto de vista teórico, se podría hacer con una demanda propiamente dicha o con una reconvención. Y dijimos, por el momento dejamos la reconvención como posibilidad. ¿Y por qué lo dejamos así? La reconvención lo que implica es, como decíamos, una demanda en la que el que originalmente era demandado demanda al que originalmente era demandante dentro del mismo proceso. Si yo tengo un solo demandante y un solo demandado, gráficamente es bien fácil. Juan demanda a Pedro, Pedro reconviene a Juan y no tenemos problema con la reconvención. Ahora, ¿qué pasa? Si tengo dos demandados y mi cliente es solo uno de esos dos demandados, y este demandado quiere demandar a este de acá, ¿qué hacemos con esto? Si lo demando a este, ya no es reconvención porque él no era demandante original. Si no figura como parte en el proceso, tampoco es reconvención porque alguien que era parte en el proceso original ahora ya no es parte en esta otra demanda. La única posibilidad de que exista reconvención si tengo dos demandados es que los dos conjuntamente demanden a aquel. En el caso del ejemplo, si la señora demandó la nulidad del segundo testamento, la única posibilidad de que exista reconvención es si yo, como heredero, me pongo de acuerdo con el que está representando a la mortual y conjuntamente reconvenimos a la señora. Y reconvenimos a la señora pidiendo la nulidad del primer testamento. Ahora, ¿podría el propio testador, digamos, su prolongación, esa mortual, pedir la nulidad del primer testamento? No. Entonces, descartamos esa posibilidad de que en este caso hubiera sido una reconvención. ¿Sí está claro? No. Mira pues, olvídese del testamento. No, olvídese del testamento. Es la nulidad de tal vez con nulidad es un poco difícil que haya reconvención. Es una demanda de lo que usted quiera. Yo los demando a ellos dos. Y entonces tenemos dos posibilidades aquí. Él va a ejercitar su defensa por su lado y él va a ejercitar su defensa por el suyo. Si es de esa forma, no puede haber reconvención, porque si él me reconviene a mí, estamos dejando en el aire a alguien que fue parte en el proceso. ¿Sí? Entonces, en ese caso no puede haber reconvención. Ahora, si ellos se ponen de acuerdo para ejercitar conjuntamente su defensa y comparecen en un solo memorial a contestar la demanda y a reconvenir, entonces sí se puede, porque conjuntamente los que originalmente eran demandados ahora son demandantes en esta reconvención y demandan al que originalmente era demandante.
¿Sí? El mismo principio aplicaríamos aquí, pero luego tenemos, bajo ese supuesto, un tema de lógica jurídica. ¿Cómo va el mismo que esté representando a la mortual demandar la nulidad del testamento que fue otorgado por el mismo testador del que él está administrando? No se puede. Entonces, en este caso, definitivamente descartamos la posibilidad de reconvención. Entonces ya vamos aterrizando. Ya dijimos que no me sirve de nada o me sirve de muy poco defender la validez del segundo testamento. Ya vimos que sí me sirve atacar la nulidad, atacar de nulidad el primer testamento. Ya vimos que ese ataque de nulidad tendría que ser mediante una demanda, no mediante una reconvención. Y ya vimos que esa demanda la tendría que plantear en contra del que designaron como heredero en ese primer testamento, más en contra de la mortual de este causante. Para individualizar el digamos, ¿cuál sería demanda en contra de la señora tal y tal y del señor tal y tal como albacea o administrador de la mortuaria? No. Usted, eso que usted acaba de decir, es como el error muy frecuente en la práctica. Le dicen, comparezco a demandar a la sociedad tal a través de su representante legal. Eso es bien frecuente en la práctica y eso está mal. Cuando usted demanda a una sociedad, usted demanda a la sociedad, no la demanda a través de nadie. La sociedad es una persona jurídica, no necesita usted un canal o un intermediario para demandarla. Lo que sí necesita un representante es la propia sociedad cuando quiera comparecer al proceso, pero eso es distinto. Entonces ahí será la sociedad la que dirá, comparezco al proceso a través de fulano, pero eso es un tema distinto. Usted cuando demanda a la sociedad. En este caso, usted no puede demandar al albacea, porque ese no es parte, o no puede demandar al administrador de la herencia, porque ese no es parte. Tampoco demanda a la mortual a través del albacea ni a través del administrador de la herencia. Usted demanda a la mortual del señor fulano de tal. Para efectos de notificación, si dirá, comparezco con el objeto de, por ejemplo, plantear demanda en juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento en contra de fulana de tal, que era la señora Carolina, no sé qué se llama, y la mortual del señor fulano de tal. Esta mortual podrá ser notificada a través del albacea fulano de tal. Entonces es únicamente en la parte donde dice el tema de la notificación. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego dice acá, para efectos de que la señora pueda demandar la nulidad del segundo testamento, ¿tiene alguna relevancia que el primer testamento haya sido revocado y por ende haya sido desheredada? Dicho de otra forma, ella tiene legitimación activa para demandar la nulidad de ese segundo testamento. Sí, porque no había dicho una clase, cualquiera puede demandar la nulidad, porque si hubiera legitimación para demandar la nulidad, como habían dicho unos en Sonaxis, porque no es heredera, no puede demandar la nulidad, entonces soy heredero y el testamento es nulo. No puede ser que yo no vaya decía no demandar, o sea, y eso es algo que pueda. Exactamente. Lo habíamos mencionado en alguna clase, pero solo para ir redondeando todos los temas que estuvieron por aquí mencionados, creo que algún par de grupos mencionaban en su demanda, esta señora no tiene legitimación para demandar la nulidad de ese primer testamento, porque ella todo el interés que podría tener en el asunto es porque había sido instituida como heredera en el primer testamento. Pero como ese testamento ya lo revocaron, entonces ella no tiene ningún interés en la herencia. Eso no lo puedo sostener. Y no lo puedo sostener, bueno, dice aquí que si tiene alguna relevancia que haya sido desheredada, no, y tiene legitimación activa, sí. ¿Por qué? Porque ella precisamente está demandando la nulidad de ese testamento en el que ella fue desheredada. Y entonces si se declara nulo, no hay desheredación. Ella recobra su calidad de heredera. Y además, en todo caso, es una interesada en el asunto. El artículo 1302 del Código Civil dice que cualquier interesado
en la nulidad de un negocio jurídico puede demandar su nulidad. Entonces no podíamos, como parte de la defensa, decir que la señora no tenía interés porque ese testamento, ese primer testamento había sido revocado. Luego dice aquí que las demandas deben ser dentro del proceso sucesorio. Tanto la demanda que la señora planteó de nulidad del segundo testamento, como la demanda que ahora nosotros tendríamos que plantear de nulidad del primer testamento, son demandas que deben ser dentro del proceso sucesorio. Y aquí vamos a tratar de explicar el tema y de dejar claro qué queremos decir con eso de que sean dentro del proceso sucesorio, porque al principio de la clase decíamos que no podíamos pedir la nulidad del proceso sucesorio, pero son dos cosas distintas. El proceso sucesorio como tal tiene por objeto, si es intestado, que mediante los procedimientos respectivos se establezca quiénes son los parientes más próximos del causante que tengan derecho a suceder y que el juez los declare herederos. Si es testamentario, que se establezca si hay alguna impugnación en contra del testamento, y si no hay alguna impugnación o es declarada sin lugar, que el juez reconozca como herederos a esos que fueron instituidos como tales en el testamento. Ese es el objeto primordial del proceso sucesorio. Y hay cuestiones accesorias como algunos temas de administración de la herencia mientras el proceso sucesorio está en trámite y etcétera, pero el objeto primordial del proceso sucesorio es ese, el proceso sucesorio total. Pero luego dice la ley que el proceso sucesorio tiene fuero de atracción. ¿Y qué quiere decir eso? El fuero de atracción lo que implica es que como anexos a este proceso sucesorio hay que ir a traer todos los procesos en los que el causante pudiera tener interés, sea como demandante o como demandado. Entonces el código dice en su artículo 451, el juez competente, hablando del juez competente para el proceso sucesorio, lo es para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante, así como para entender en todas las reclamaciones que se pudieran promover respecto del patrimonio relicto. Y luego el 466 dice: lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en cuanto a las demandas que se deduzcan con respecto a los bienes y las que se entablen en nombre de la testamentaría. Unas y otras se seguirán en el juicio correspondiente a su naturaleza, y aquí viene lo importante. Se seguirán en el juicio correspondiente a su naturaleza. Y lo que en virtud de la segunda es aumentar el caudal, se agregará al inventario con expresión del origen y demás circunstancias de los bienes nuevamente adquiridos. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos aquí en anaranjado el proceso sucesorio del señor. Aquí en azul tenemos este juicio ordinario de nulidad. Y aquí en verde tenemos el otro juicio ordinario de nulidad que vamos a promover. Entonces, este juicio está en el juzgado primero, este está en el juzgado segundo y este está en el juzgado tercero. Lo que dice la ley es, el que rige todo es este, el proceso sucesorio. Y entonces todos los demás deben acumularse a este. Entonces hay que mandar a traer todos los demás. Físicamente vamos a tener amarrado esto para que no se pierda, pero dentro de este pedazo anaranjado vamos a tener solo lo que se refiere al proceso sucesorio como tal. Va a seguir sus propios trámites del proceso sucesorio, no va a tomar trámites del juicio ordinario ni nada por el estilo. En este juicio ordinario vamos a tener solo lo que se refiere a la nulidad de uno de los testamentos por los trámites del juicio ordinario, no por los trámites del proceso sucesorio. En el otro juicio ordinario vamos a tener solo lo que se refiere a la nulidad del otro testamento por los trámites del juicio ordinario. Y si ustedes quieren agregar algo distinto, si había que pedir la desocupación de un bien inmueble del señor, pues aquí iniciamos otro proceso distinto. Este es un juicio sumario, se anexa a aquel, va a seguir sus trámites del juicio sumario, no toma ni los del juicio ordinario ni los del proceso sucesorio. Entonces, como dicen por ahí, van a estar juntos pero no revueltos, todos anexados al proceso sucesorio, pero cada proceso con su propio semi-expediente, digamos, porque va todo junto, pero cada quien con su legajo separado,
y por los propios trámites de la vía procesal que corresponde. Lo importante aquí es que el juez sea el mismo, el que conozca de todo. Entonces, en el plano ideal, haciendo bien las cosas, si ya tenemos, bueno, también sería posible que el proceso sucesorio fuera extrajudicial, caso en el cual, por supuesto, esto no aplica. Pero suponiendo que el proceso sucesorio sea judicial, entonces esta señora no debió haber presentado su demanda ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Debió haber presentado su demanda ante el juez, digamos que era el juez tercero de primera instancia civil. Entonces, debió haber dicho en el encabezado de su demanda: juicio ordinario nuevo dentro del proceso sucesorio número tal, y dirigirse directamente al juez tercero de primera instancia civil. Y ahí el juez empieza a formar un legajo separado de ese juicio ordinario. Ahora yo que voy a presentar la nulidad del primer testamento, hago lo mismo. Juicio ordinario nuevo dentro del proceso sucesorio número tal, me dirijo al juez tercero de primera instancia civil y se forma otro legajo nuevo. Y así con cualquier demanda que se vaya presentando. Ese es el plano ideal. Si se hace por separado, tampoco es tanto el problema. Cualquier interesado en el camino puede comparecer ante el juez ante quien se tramita el proceso sucesorio y decirle: señor juez, fíjese que allá ante el juez de enfrente se está tramitando un juicio ordinario que es en contra del causante de esta mortal, entonces mándelo a traer, se manda a acumular y se acabó. Pero los procesos sucesorios, los juicios ordinarios van acumulados a este proceso sucesorio. ¿Estamos? Fuera de esa primera parte, es exactamente una demanda. No varía nada más que eso del principio. Entonces, incluso al final, cuando usted haga sus peticiones de trámite, pide igual que con el presente memorial y documentos adjuntos se forma el expediente respectivo, porque efectivamente se va a formar un expediente respectivo, solo que dentro del proceso sucesor. Entonces lo único que cambia es encabezado. Sí, conocido por el mismo juez, y la idea que está de fondo es controlado por el mismo juez. O sea, no solo que lo conozca el juez, sino que el juez tenga el control de todo el contexto del tema. Se vuelve especialmente importante en un caso como este, que lo que estamos discutiendo es la nulidad del testamento. Entonces, yo, en el caso del ejemplo, ya había iniciado mi proceso sucesorio testamentario. Ahora esta señora impugna ese testamento. Entonces el juez no puede decir: seguimos conociendo el proceso sucesorio, si él mismo está conociendo el tema de la nulidad de ese testamento. Hasta que no terminemos la nulidad de ese testamento, pues no va a seguir conociendo el proceso sucesorio. Luego preguntamos aquí: ¿en alguno de los juicios de nulidad decide el juez si el proceso sucesorio se va a seguir como intestado o testamentario, o con base en qué testamento? Esto también ya lo platicamos. No. El juez, dentro del juicio de nulidad, decide solo su pedacito que le corresponde a ese juicio de nulidad. ¿Es nulo o no este testamento? En el otro juicio, ¿es nulo o no este testamento? Y nada más. Ya después, suponiendo que lo único que se hubiera tramitado hubiera sido la nulidad del segundo testamento, declaran con lugar esa demanda. Ya después comparece la señora, ya no dentro de la parte del juicio ordinario, sino en el proceso sucesorio propiamente dicho, le dice: señor juez, se declaró la nulidad de este segundo testamento, entonces ahora le pido que usted continúe tramitando el proceso sucesorio con base en este otro testamento que otorgó el causante con anterioridad. Se declara la nulidad de ese primer testamento, comparece ahora mi cliente y le dice lo mismo: señor juez, ya declaró usted la nulidad de ese primer testamento, ahora le pido que continúe usted el proceso sucesorio como intestado, porque ya no hay otro testamento. Pero eso lo vemos dentro del proceso sucesorio, no dentro de alguno de los juicios ordinarios. Obviamente afectado por el resultado de los juicios ordinarios, pero donde se decide eso es en el proceso sucesorio propiamente dicho.
preguntamos aquí qué implicaciones tiene el hecho de que un testamento carezca de sitio. Y preguntamos eso porque creo que no sé si se dieron cuenta o no lo plantearon. En uno de los testamentos no decía específicamente el lugar. En cualquier escritura, ¿no? Perfecto. La respuesta es correcta, lo que me interesa es que lo tengan claro. Que en una escritura común y corriente, cualquier otra que no sea de testamento, es requisito ponerle lugar y fecha. Pero yo digo en la ciudad de Guatemala y ahí estuvo. En una escritura de testamento, yo diré, en la ciudad de Guatemala, en mi oficina profesional ubicada en tal dirección, con pelos y señales, número de oficina, todo. Así debería ser la escritura de testamento. Como bien dice su compañera, es una formalidad del testamento, pero no es una formalidad esencial. Y entonces, aunque se incumplió el requisito en este caso, eso no era un argumento como para poder demandar la nulidad. De hecho, ya hubo por lo menos un caso en el que efectivamente se demandó la nulidad sobre esa base, que no tenía el sitio, el testamento, y la demanda fue declarada sin lugar bajo el argumento que acertadamente dice su compañera por ahí. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que es la misma separación que hacemos para el testamento entre los artículos, creo que son 42 y 44 del Código de Notariado, y para cualquier otro instrumento público entre el 29 y el 31. Los del 29 son requisitos de todo instrumento público, pero no cualquier incumplimiento de esos da lugar a la nulidad, solo si están en el 31. Para el testamento igual, los del 42 son requisitos de todo testamento, pero no cualquier incumplimiento de esos da lugar a la nulidad del testamento, solo si están en el 44. Y ahí estamos, un tema importante que no lo puse por aquí en la presentación, pero que es bien importante, es, entonces yo no puedo pedir la nulidad de, no puedo plantear mi nulidad del primer testamento como una reconvención, decíamos, tengo que hacerlo como una demanda independiente. Pero tampoco puedo permitir que se tramiten las dos cosas por separado, o no me conviene por lo menos que se tramiten las dos cosas por separado, que el juez resuelva, sobre todo si no se siguió la regla esta de hacerlo dentro del proceso sucesorio y alguien tramitó o planteó por separado su demanda de nulidad, o si el proceso sucesorio era extrajudicial y no hay un juez que conozca el proceso sucesorio y por lo tanto no hay fuero de atracción. Entonces, el tema es que yo no puedo permitir o no debería permitir que esas demandas se decidan por separado. Me interesa que el tema, sobre todo, se decida al mismo tiempo. Porque al final de cuentas, si declaran con lugar mi demanda de nulidad del primer testamento, entonces no importa tanto si la nulidad del segundo testamento la declaran con o sin lugar, porque de todos modos yo salgo ganando. Pero sí me puedo ver en un problema si mi demanda la resuelven después. Es decir, declaran primero la nulidad de ese segundo testamento. Entonces, el juez sigue conociendo el proceso sucesorio con base en el primer testamento y hasta después resulta esta declaración de nulidad del primer testamento. Y en ese caso que usted comenta, si es ante notario, ¿qué es lo que, o sea, cómo se demanda? El juzgado... Ahí sí sería una demanda común y corriente. Pero en ese instante ya se volvería judicial el proceso sucesorio. No. No Lo único es que el notario no puede seguir conociendo del proceso sucesorio. Exactamente. Entonces, tengo aquí el proceso sucesorio. Tengo aquí el primer juicio ordinario.
tengo aquí el segundo juicio ordinario. A lo que quiero llegar es, este proceso sucesorio va a seguir sus propios trámites y nunca se va a mezclar con algo más. Como les decía, van a estar aquí juntos, pero no revueltos los otros dos juicios ordinarios. Van a ser como el agua y el aceite, nunca se van a mezclar. El proceso sucesorio sigue sus trámites, cada juicio ordinario sigue sus trámites. Pero estos que son juicios ordinarios ambos, sí se pueden mezclar mediante una institución que se llama la acumulación de procesos. Entonces, estando en trámite el primer juicio ordinario, la demanda de nulidad del segundo testamento, que fue la que planteó la señora, yo presento mi demanda de nulidad del primer testamento. Y una vez que admitan esa demanda para su trámite, le pido al juez que acumule ambos procesos. Entonces, el juez va a seguir conociendo, ahora sí, en un solo juicio ordinario, porque esos son del mismo trámite, se pueden llevar conjuntamente. Entonces, en un solo juicio ordinario, para dictar una sola sentencia en la que defina la nulidad de ambos testamentos. Y como les decía, ya no me importa si la nulidad del segundo testamento la declaran con o sin lugar, con que declaren la nulidad del primer testamento, yo salí ganando. ¿Ya está claro esto de la acumulación? ¿Sí? ¿Se pide luego de que me admitan la demanda o dentro de mi demanda? Una vez que se la admitan para su trámite, porque el presupuesto de procedencia de la acumulación es que los procesos estén en trámite. Y esta situación que se da, por el proceso de estudio que tiene fuera de atracción, cuando pues atrae los otros procesos ordinarios, ¿cómo se llama? O sea, sería como fuera de atracción, no sería como acumulación propiamente. ¿O son dos distintos tipos de acumulación? Lo que pasa es que la acumulación lo que implica es reunir, que es esto de acá, lo que tenemos aquí en rojo, reunir varios procesos en uno para que se decidan en una sola sentencia. Entonces aquí, para empezar, en el proceso sucesorio ni siquiera hay sentencia, y luego no decide todo en uno solo, porque el proceso sucesorio sigue su propio trámite y aquí los juicios ordinarios siguen su propio trámite. Lo que hay es un puro tema de fuero de atracción. Este proceso implica que mandamos a traer los otros y el juez va a conocer de todo, pero el proceso sucesorio por sus trámites, este juicio ordinario por sus trámites, este otro por sus propios trámites, a no ser que le pidamos la acumulación. Como les decía, otro ejemplo, un juicio sumario por aquí, sus propios trámites, si queremos un juicio ejecutivo también sus propios trámites, etc. ¿Más dudas?